Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por sacar un ratito de vuestro tiempo y estar ahí compartiendo este tiempo conmigo al otro lado de la pantalla, por mostrar interés en mi ponencia y por vuestro apoyo continuo. En el día de hoy os voy a hablar sobre lentes de contacto medicadas como nuevos sistemas para la administración ocular de fármacos, algo que, como muchos sabréis, es el tema fundamental de mi tesis doctoral. Para aquellos que no me conocéis, yo soy María Vivero López, soy farmacéutica por la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2015 y actualmente me encuentro cursando un doctorado en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos en la misma universidad. Este trabajo lo compagino con la creación de contenido para PharmaTips. Allí trato de prestar ayuda a estudiantes y futuros investigadores, sobre todo de ciencias de la salud. Así que si queréis saber un poquito más sobre este trabajo de la tesis doctoral o queréis saber un poco cómo estudiar mejor o recibir ayuda sobre alguna asignatura de la carrera, no dudéis en seguirme en mis redes sociales, donde estoy como PharmaTips, fundamentalmente en Instagram, Facebook y YouTube. El objetivo fundamental de esta ponencia es dejar claros los aspectos más importantes que debemos conocer sobre la administración ocular de fármacos y la revolución que supone el uso de las lentes de contacto medicadas de una forma sencilla y espero que muy amena. Mi objetivo principal es que al final de esta charla encontréis este tema tan interesante como yo y que os apasione. Para ello he decidido estructurar esta ponencia en dos grandes bloques. En el primero veremos todo lo relacionado con el ojo. Empezaremos viendo cómo es la estructura del ojo, qué mecanismos de defensa tienen y por qué son tan importantes y qué vías de administración ocular de fármacos existen principalmente. Para después, en un segundo bloque, pasar a ver qué es una lente de contacto, el uso de las lentes de contacto medicadas para administración ocular de fármacos y cómo se incorpora finalmente el fármaco a la lentilla. En este punto os presentaré las estrategias más importantes que se han llevado a cabo en materia de investigación para conseguir, de alguna forma, si se puede decir, la lentilla perfecta, es decir, aquella que cargue y ceda una cantidad adecuada de fármaco. Empezaremos por ello viendo la estructura del ojo. Antes, si me permitís, quiero hacer un inciso, ya que no sé si todos los que me estáis viendo sois de farmacia o farmacéuticos, y por lo tanto, como siempre digo, es fundamental entender los conceptos básicos para después poder construir algo grande. Por ello, os presento aquí una diana, y podéis preguntaros, ¿qué representa esto? Pues bien, esta diana representa la diana farmacológica o diana terapéutica, es decir, el sitio de acción del fármaco. ¿Esto qué significa? Pues significa que los fármacos, para hacer efecto, tienen que llegar a un lugar de acción en nuestro organismo. De ahí que sea tan importante conocer la estructura del ojo. Tenemos que conocer el lugar al que tiene que llegar el fármaco, en el que tiene que actuar, y para ello es fundamental conocer bien cómo es esta estructura, cómo es el ojo. Pues bien, como podéis ver aquí, el ojo es un órgano tremendamente complejo, ya que tiene muchas estructuras diferentes y compartimentos o cavidades. Para entender bien todo lo que os voy a explicar hoy, es fundamental que conozcamos bien algunas de estas estructuras. Empezaré hablándolos de la córnea. ¿Qué es esto de la córnea? Pues la córnea es la parte transparente del ojo, es lo que se sitúa por delante del iris y de la pupila. Otra parte importante es la esclera o esclerótica. Esta es la parte blanca de nuestros ojos, lo que podemos ver a continuación de la córnea. Después tenemos el cristalino. El cristalino, si os digo esto, seguramente que no suene, pero si os digo que es la estructura que se opacifica en las cataratas, seguro que ya empezáis a saber de lo que os hablo. Por otro lado, otra estructura tremendamente importante es la retina, que es toda esta zona que se sitúa aquí. Y después tenemos también el humor acuoso, el humor vítreo y el nervio óptico. Además, el ojo se divide en dos grandes segmentos, el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior del ojo es aquel que comprende desde la córnea hasta el cristalino y en él se encuentra el humor acuoso. El segmento posterior, en cambio, es el que se sitúa a continuación desde el cristalino hasta la parte posterior del ojo y en él se encuentra el humor vítreo. ¿Por qué es tan importante esto de conocer los dos segmentos?
Pues bien, es importante porque la mayoría de las patologías oculares se agrupan como patologías del segmento anterior o del segmento posterior en función del segmento del ojo que se vea afectado. Así, dentro de las patologías del segmento anterior tenemos fundamentalmente las conjuntivitis alérgicas, las infecciones o las laceraciones o úlceras corneales, junto también con las cataratas, que como os dije hace un momento, son aquellas patologías que cursan con una opacificación del cristalino. En estas personas, en estos pacientes, lo que hay que hacer es sustituir el cristalino por una lente intraocular. Yo hoy no os hablaré de este tipo de lentes, pero también se está haciendo investigación con ellas y también se están cargando con fármacos, ¿vale? Yo hoy os hablaré solo de las lentes de contacto blandas, las que se sitúan sobre la superficie corneal. Por otro lado, tenemos las patologías del segmento posterior, que son aquellas que afectan a estructuras que se sitúan en el segmento posterior del globo ocular, como ocurre, por ejemplo, con la retinopatía diabética o la degeneración macular asociada a la edad. Visto esto, vamos ahora con los mecanismos de defensa. El ojo cuenta con unos mecanismos de defensa muy importantes, como son el lagrimeo, el parpadeo o el drenaje nasolacrimal. Pensad que el ojo es un órgano que está tremendamente expuesto al ambiente exterior y por ello es muy susceptible a alergias, infecciones o laceraciones o úlceras corneales. Por ello, estos mecanismos de defensa son muy importantes, ¿vale? Protegen al órgano de todas estas patologías, pero desde el punto de vista farmacéutico son un obstáculo o un impedimento muy importante para la administración ocular de fármacos, porque pensad que también van a impedir, en cierto modo, el acceso de los fármacos a los tejidos diana, a los tejidos intraoculares, tanto tras su administración por vía tópica como por vía sistémica. Es decir, es muy importante, por lo tanto, conocer estos mecanismos de defensa y la estructura del ojo, porque todos estos obstáculos los tendremos que saltar para conseguir que el fármaco llegue al lugar de acción. Vamos ahora con qué vías de administración ocular existen, cómo podemos hacer que el fármaco llegue a las estructuras internas del ojo. Pues bien, en primer lugar tenemos la administración sistémica. Esta es un tipo de administración que se consigue tras la administración oral, intravenosa o intramuscular. ¿Qué pasa? Pues la realidad es que esta es una vía que prácticamente no se usa. ¿Y por qué? Pues es una vía que está en desuso porque pensad que para conseguir concentraciones suficientes o elevadas de fármaco en el globo ocular, en las estructuras internas, es necesario administrar una dosis muy elevada de fármaco. Pensad que para que se manifieste el efecto farmacológico tenemos que tener unos niveles de fármaco por encima de la concentración mínima eficaz. Y para ello, como os digo, es necesario administrar unas concentraciones muy elevadas de fármaco, una dosis muy alta. Esto, como consecuencia, trae la aparición de efectos secundarios muy importantes. De ahí que sea una vía que está prácticamente en desuso. La segunda forma de administración ocular que existe son las inyecciones intraoculares. ¿En qué consisten? Pues estas consisten en la deposición del fármaco directamente en la estructura intraocular. Es lo que se consigue, por ejemplo, con las inyecciones intravítreas que sitúan el fármaco directamente en el humor vítreo. Como os habréis dado cuenta, esta es una forma de administración ocular muy invasiva, ¿vale? No se puede realizar directamente por el propio paciente. Tiene que hacerse en un ambiente controlado, en un hospital, por un personal cualificado. Por lo tanto, conlleva un mayor coste sociosanitario. Además, si os dais cuenta, el hecho de tener que inyectar, de tener que aplicar una inyección en el globo ocular, conlleva también unos riesgos, como son un mayor riesgo de infecciones oculares. De ahí que no sea una vía muy utilizada. Además, tampoco es muy aceptada por parte de los pacientes. La tercera vía de administración ocular de fármacos son los insertos. Estos surgieron como medida para contrarrestar un poco los problemas que presentaban las dos anteriores vías.
¿Y qué es esto de los insertos? ¿Qué es un inserto ocular? Pues es como una piecita, una lámina que se coloca en el interior del saco conjuntival y va a ir liberando el fármaco poco a poco. Es un sistema de POT. ¿Qué pasa? Pues que al igual que las inyecciones intraoculares, se trata de un sistema que no es muy aceptado por los pacientes. Genera además sensación de cuerpo extraño y es rechazado por el organismo. De ahí que tampoco tuvieran mucho éxito. Entonces ahora si nos reparamos a pensar, si observamos cómo es el ojo, el globo ocular, vemos que la superficie corneal está tremendamente expuesta al exterior. Se trata de una zona muy accesible para la administración de fármacos. No hace falta más que pensar en nuestros ojos para ver que es algo muy accesible. Esto llamó la atención tanto de pacientes como de profesionales, de investigadores, para desarrollar nuevos sistemas de administración ocular de fármacos que fueran un poco más sencillos de aplicar. Y así es como surgieron los colirios y las suspensiones. Entonces ahora podéis decir, vale, pues ya está todo. La superficie corneal es una superficie muy fácil de acceder, está muy expuesta, los colirios los conocemos y son muy fáciles de utilizar. Los pacientes no tienen ningún problema. ¿Por qué seguir investigando? Si ya tenemos la solución a todos los males. Pues no, esto no es así, ¿vale? La realidad dista mucho de esto. Cuando nosotros administramos un fármaco, un colirio o suspensión, es muy difícil que esta molécula, que este fármaco, llegue a tejidos más profundos del ojo. Por lo tanto, fue necesario investigar más. Ahora os explico por qué. Porque esto es así. Pues bien, cuando instilamos una gota en un ojo, vemos que rápidamente los mecanismos de defensa empiezan a actuar. El lagrimeo, el parpadeo, de los mecanismos que os hablé hace un ratito. De hecho, cuando instilamos una gota en la superficie corneal, su tiempo de residencia es inferior a los 5 minutos y menos del 5% del fármaco es capaz de atravesar la córnea, llegar al humor acuoso y mucho menos a tejidos más profundos del ojo. ¿Por qué? Pues porque parte de esa dosis, parte del fármaco, se pierde por el lagrimeo, por el parpadeo y por el conducto nasolacrimal. Además, una parte de la dosis también puede ser absorbida por la conjuntiva del ojo, por los vasos sanguíneos que se encuentran a este nivel, con la consiguiente aparición de efectos secundarios. Todo esto con el fin de garantizar una dosis adecuada de fármaco, es necesario administrar instilaciones frecuentes, con los consiguientes picos de concentración, ya que tienen que ser formulaciones bastante concentradas del fármaco. Todo ello lleva a un cierto incumplimiento terapéutico. Pensad que para un paciente es un poco tedioso tener que estarse administrando una gota cada 4 o 6 horas y normalmente dejan de cumplir. No es algo que se mantenga si tiene que hacerse durante largos periodos de tiempo. Con el fin de solucionar esto, la sociedad científica pensó en el uso de las lentes de contacto medicadas. ¿Qué ventajas presentan? Pues presentan la ventaja de ser dispositivos que ya son utilizados por más de 150 millones de personas en todo el mundo. ¿Vale? No todo el mundo lo utiliza con fines de corrección de la visión, de correcciones refractivos, sino que algunas personas lo utilizan solo con fines estéticos. ¿Vale? Pero el hecho de que sean utilizados por tanta gente hacen que ya sean muy aceptables. Además, los polímeros que forman parte de estas lentillas, como os explicaré a continuación, son muy biocompatibles y esto hace que sean muy aceptados por los pacientes y por nuestros ojos. Además, presentan una ventaja muy importante y es que permiten tratar la patología ocular al mismo tiempo que corrigen problemas de visión, ¿vale? Porque no dejan de ser como las lentillas que nosotros conocemos, ¿vale? O sea, corregirían errores refractivos al mismo tiempo que cederían cantidades suficientes de fármaco. Pero entonces, ¿qué es esto de una lente de contacto? ¿Qué es exactamente? Porque todos las conocemos, pero ¿sabemos bien qué es esto? Pues bien,
La Real Academia Española define las lentes de contacto como discos pequeños de materia plástico o vidrio, cóncavo de un lado y convexo por el otro, que se aplica directamente sobre la córnea para corregir los defectos de refracción del ojo. Como veis aquí, es una lente que se coloca sobre la superficie corneal. Y esta definición está muy bien, pero ¿qué es una lente de contacto desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica? Desde el punto de vista farmacéutico de la tecnología farmacéutica, las lentes de contacto son hidrogeles. Y esta palabra es clave porque la mayoría de las lentes de contacto se engloban en dos grupos, como hidrogeles acrílicos o hidrogeles a base de silicona. Pero entonces, ¿qué es esto de un hidrogel? Pues un hidrogel es un sistema coloidal que tiene unas propiedades físicas intermedias entre las de un líquido y un sólido. ¿Pero qué es exactamente? Pues bien, consiste en un polímero, en una estructura tridimensional polimérica, es decir, en una parte pequeña sólida que se encuentra embebida en una matriz acuosa. ¿Y qué es esto del entramado polimérico? Pues esto, para que nos entendamos, es como una red, ¿vale? Para que lo palpemos, para que sepamos de lo que estamos hablando. Es una estructura tridimensional polimérica. ¿Pero qué es esto de un polímero? Pues para entender bien qué es un polímero, quiero que penséis en un collar de bolas, de cuentas. Los polímeros están formados por monómeros. Cada monómero es una unidad funcional. Sería como la bola de un collar. Y estos se unen por medio de un agente reticulante, que sería el hilo en el collar. Entonces, ¿cómo se hace una lentilla? Pues necesitamos los monómeros, un agente reticulante para que los une y tener el polímero, y un iniciador, que es el que aprieta el on, el que le dice a la reacción que debe iniciar. Las lentillas sufren una polimerización química, ¿vale? Los monómeros con el agente reticulante se unen para formar esta estructura tridimensional polimérica, este entramado polimérico, esta red. ¿Y qué le pasa a los hidrogeles? Pues los hidrogeles son sustancias flexibles que tienen la capacidad de hinchar en medio líquido, de forma que pueden captar las moléculas de fármaco presentes en el medio y después cederlas en la superficie corneal, como veremos a continuación. Desde el punto de vista regulatorio, las lentes de contacto son productos de combinación fármaco-producto sanitario, es decir, son productos sanitarios, lentillas, cargados con un fármaco correspondiente para dotarlos de actividad farmacológica, de acción terapéutica. Entonces, ¿cómo son las lentes de contacto medicadas para la administración de fármacos? ¿Cómo funcionan? Pues bien, nosotros tenemos aquí una lentilla que está cargada con el fármaco correspondiente. El fármaco obviamente varía en función de la patología que queramos tratar. Y como os dije en un principio, no es lo mismo que el fármaco tenga que tratar una patología a nivel del segmento anterior, donde es suficiente con que llegue a estas estructuras, que queramos tratar una patología del segmento posterior, donde el fármaco tendría que atravesar todas esas estructuras para llegar a las partes más profundas, más internas del globo ocular. Pues bien, una vez que tenemos la lentilla cargada sobre la superficie corneal, va a empezar a ceder el fármaco hacia la córnea, a esta zona de aquí que se conoce técnicamente como film lacrimal poslente. ¿Qué pasa? Pues bien, lo que ocurre es lo siguiente. El hecho de tener la lentilla sobre la superficie corneal hace que la dinámica de renovación de este fluido sea más lenta. ¿Qué significan estas palabras? Pues significa que va a permanecer más tiempo estático este fluido aquí. Por lo tanto, se va a formar un gradiente de concentración muy favorable. Se va a acumular aquí el fármaco de forma que va a pasar más fácilmente por diferencia de concentración hacia el humor acuoso y tejidos más profundos del ojo. Además, si os dais cuenta, entre parpadeos sucesivos, esta superficie de la lentilla se va a secar, lo cual impide la pérdida del fármaco hacia este lado, hacia el fluido lacrimal.
Por lo tanto, se disminuyen los efectos secundarios y al mismo tiempo se evita esa pérdida de dosis. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que conseguimos con las lentillas medicadas? Conseguimos concentraciones de fármaco suficientemente elevadas en la superficie corneal. Favorecemos la penetración del fármaco hacia las estructuras internas, por lo que os dije, porque generan un gradiente muy favorable de concentración. Esto todo hace que una menor dosis sea suficiente para garantizar niveles terapéuticos adecuados, es decir, niveles de fármaco por encima de la concentración mínima eficaz. Y estos niveles se mantienen durante largos periodos de tiempo. Además, no debemos olvidar que permiten al mismo tiempo corregir errores refractivos, es decir, con ellas, aparte de corregir una patología ocular, vemos mejor. De ahí que sean sistemas que están presentando mucho éxito y por los que se está apostando en gran medida. Entonces, ahora, ¿cómo incorporamos el fármaco a la lentilla? Porque está muy bien, ya sabemos bien que es una lentilla, sabemos a dónde tiene que llegar el fármaco, pero ahora, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo dotamos a este producto sanitario de una acción farmacológica? Pues bien, primero, seguro que os estáis preguntando lo siguiente. ¿Podemos usar lentillas comerciales? ¿Puedo coger una lentilla comercial, cargarla con un fármaco y ya lo tenemos todo hecho? Pues sí y no. Es decir, las lentillas comerciales sí que son hidrogeles que tienen la capacidad de cargar fármaco cuando se ponen en un medio líquido que lo tiene. Pero el problema es que no cargan todo el fármaco que está presente en esta disolución y lo suelen ceder bastante rápido. Por lo tanto, no se mantienen unos niveles de fármaco durante largos periodos de tiempo. Todo ello hace que sea necesario estudiar e investigar nuevas lentillas, nuevos polímeros que aúnen unas mejores características para conseguir una mayor carga y una mayor cesión de los fármacos, junto con una liberación sostenida, es decir, mantenida en el tiempo. Y aquí es donde se están centrando todos los esfuerzos en investigación. Por lo tanto, os explicaré qué métodos hay para incorporar el fármaco a la lentilla y os resumiré las estrategias más importantes que se están llevando a cabo en materia de investigación para conseguir este objetivo, para conseguir, si se puede decir de algún modo, la lentilla perfecta, si es que algún día llega a existir. La primera forma que tenemos de administrar el fármaco a la lentilla es la más sencilla, consiste en la inmersión en una disolución de fármaco. Es muy fácil. Esto consiste simplemente en poner la lentilla en una disolución con el fármaco, de forma que la lentilla se va a cargar, es decir, va a captar el fármaco presente en el medio. Después, simplemente habría que colocar la lentilla sobre la superficie corneal y lo iría cediendo poco a poco. Otra forma que tenemos de conseguir aumentar la afinidad del entramado polimérico por el fármaco, es decir, de aumentar la afinidad de la lentilla por el fármaco de que carga una mayor cantidad, consiste en la incorporación de monómeros funcionales. Un ejemplo de esto es el trabajo de la doctora Varela García. Pero antes, ¿qué son esto de los monómeros funcionales? Pues son monómeros, es decir, unidades que van a formar parte de ese polímero que tienen un grupo químico con características que lo hacen capaces de interaccionar con el fármaco, de forma que aumentan mucho la afinidad de la lentilla por el fármaco y así va a cargar más y lo va a ceder más lentamente. En este trabajo, como os decía, lo que se hizo fue que se incorporó la citosina a los monómeros funcionales, es decir, se prepararon unos hidrogeles que llevaban GMA y después se funcionalizaron con la citosina, de forma que se aumentó mucho la afinidad por el ácido transferúlico, un agente antioxidante que era de interés, era el que nos interesaba cargar aquí. Otro ejemplo de esto de incorporación de monómeros funcionales es lo que se hizo en este trabajo por Clara González Chomón. En él lo que se intentaba era cargar las lentillas con olopatadina. Esto es un antihistamínico, ¿vale? Un fármaco que se utiliza para tratar las conjuntivitis alérgicas. ¿Y qué pasa con la olopatadina? Pues bien, aquí se quiso
lo mismo que se hizo en el trabajo anterior, es decir, aumentar la afinidad de las lentillas por el fármaco. Y para ello se pensó en el receptor. ¿Cómo era el receptor de este fármaco en el organismo? Esto, al ser un antihistamínico, se une a receptores de tipo H1. Estos receptores tienen estos aminoácidos en su estructura. Entonces se pensó, si yo fabrico una lentilla muy parecida a estos aminoácidos, yo ya sé que el fármaco se une a estos aminoácidos, entonces podría unirse más a mi lentilla, ¿no? Y así fue. Se utilizaron monómeros como el ácido acrílico o el bencilmetacrilato o la acrilamida, que como veis presentan estructuras muy parecidas a las de los aminoácidos presentes en el receptor H1, de forma que se incrementó en gran manera la unión de la holopatadina, la carga del fármaco en la lentilla. Como una tercera aproximación para aumentar la carga del fármaco en las lentillas, hay un tercer método de incorporación del fármaco que es el modelado molecular o molecular imprinting. Esto se basa en algo muy sencillo que es el símil de la llave y la cerradura. Es decir, consiste en generar en la lentilla un hueco, una cerradura, en la que el fármaco, la llave, va a encajar perfectamente. Es decir, estas lentillas se fabrican poniendo los monómeros con el fármaco, de forma que el fármaco va a formar parte de esa estructura polimérica y al quitarlo va a quedar el hueco perfecto en la cerradura para que ese fármaco vuelva a entrar ahí, de forma que se incrementa mucho la carga de las lentillas, la carga de los hidrogeles. Este tipo de técnica fue llevada a cabo también en otro trabajo de mi grupo de investigación por el doctor Álvarez Rivera, por Fernando, que en él trataba de cargar las lentillas con Epalrestat. Aquí este era el fármaco de interés. ¿Qué hizo? Pues como os digo, preparó los hidrogeles con el fármaco en el medio, de forma que al quitarlo quedó el hueco perfecto, la cerradura, para que el fármaco entrase a formar parte de esa estructura, aumentar más la carga y conseguir una cesión más sostenida. Existen otras aproximaciones que consiguen aumentar, en cierto modo, la carga de las lentillas. Una de ellas es el diseño de recubrimientos. Estos son films, películas, que se sitúan sobre la superficie de la lentilla con el fármaco y hacen que lo ceda más lentamente. Otra forma de incorporar el fármaco es mediante el uso de fluidos supercríticos. Los fluidos supercríticos presentan la propiedad de aumentar mucho la solubilidad de los fármacos, de modo que nos permiten preparar disoluciones de carga más concentradas y de este modo aumentar mucho la carga en las lentillas, ¿vale? Simplemente que sepáis eso, que existen más aproximaciones, se está investigando mucho en esto, existen muchas formas de incorporación. Y por último, os voy a hablar de la incorporación de nanopartículas. Esto es muy parecido a la incorporación del fármaco por inmersión en la disolución de carga, con la diferencia de que aquí, en la disolución de carga, tenemos unas nanopartículas, que son estas esferitas que os dibujé aquí. De forma que una vez que sumergimos la lentilla en esta disolución de carga, la va a captar junto con las nanopartículas. Es muy importante que sepáis que hay que controlar mucho la cantidad de estos nanotransportadores, porque si los cargamos mucho, si ponemos mucha cantidad, pueden dificultar la visión del paciente. Y por último, es muy importante que sepáis que cuando se llevan a cabo estos diseños, estas formas de mejorar la carga y la cesión del fármaco, estas nuevas lentillas con técnicas de Bioinspired Hydrogens o Molecular Imprinting, es muy importante que no olvidemos que una lentilla tiene que mantener unas características, es decir, estos diseños no se hacen en detrimento de las propiedades de la lente. Es muy importante que se mantengan intactas, pues un grado de hinchamiento, de humectabilidad de la lentilla para que sea cómoda, para aportar confort al paciente, una buena transmitancia, es decir, que el paciente pueda ver a través de la lentilla y unas buenas propiedades mecánicas, entre otros. No podemos perjudicar estos aspectos, porque si no, la lentilla sí cargaría mucho fármaco y lo cedería, pero no podría ser llevado a cabo, no se podría utilizar por el paciente. De ahí que sea muy importante. Normalmente lo que se hace es que se estudian mezclas de monómeros, estructuras poliméricas que unen las mejores propiedades físicas y mecánicas junto con las mejores propiedades farmacológicas desde el punto de vista de carga y cesión de los fármacos.
Pues nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí, por mostrar interés. Si queréis saber un poquito más sobre esto, porque lo hice de una forma un poco sencilla y superficial, podéis escribirme por mis redes sociales o por email a farmatips@gmail.com y estaré encantada de ayudaros. Espero que después de este rato conmigo encontréis tan apasionante este tema como yo y que veáis que las lentillas dentro de un tiempo, esperemos que no mucho, estarán entre todos nosotros. Las lentillas medicadas como nuevos sistemas para administración ocular de fármacos. Muchas gracias.